Hola, bien, volvemos aquí otra vez con estos vídeos sobre el tema de radio, de válvulas, de amplificadores, etcétera, etcétera. Bien, se me ha ocurrido, debido a todas las consultas que voy recibiendo y que también me generan a mí dudas, no es que tenga respuesta a todo, en empezar a hacer unos monográficos para hablar de las distintas etapas de un radio a válvulas. Entonces, estuve mirando un poco a ver qué me faltaba, qué tenía, qué no tenía, y el tema fue que lo que me faltaba por tener como a nivel de componentes eran lo que eran los transformadores de frecuencia intermedia. Son unos botes así, con unos ajustes, hay de diferentes tipos. Algunos tienen el ajuste en la parte de arriba, como os he enseñado en algunas radios. Entonces aquí tenemos unos trimmers que ajustan la frecuencia de resonancia del conjunto bloque formado por condensador y resistencia. Por decirlo de alguna manera, si os fijáis aquí en este esquema, aquí tenemos un transformador de frecuencia intermedia, que puede ser este de aquí, este recuperado de una radio. Ya sabéis que yo así siempre he hecho mano de las recuperaciones. Ahora os explico. Entonces, fijaros que esto es un circuito tanque, ¿no?, que está formado por un condensador y una bobina. En este caso la bobina es móvil, por lo tanto su núcleo penetra más o menos al interior de la bobina, por lo tanto nos varía la inductancia, y en cambio la capacitancia, que es el condensador, es fija. En los que os comentaba que son bloques de FI, que veréis que no tiene ningún taladro por aquí, son totalmente cerrados y los taladros están en la parte de arriba. En estos de aquí dijéramos que lo que tenemos es la bobina es fija, por lo tanto la inductancia es fija, y lo que varía es la capacitancia, que sería el condensador, como puede ser, por ejemplo, este caso. He buscado en los libros, he encontrado este caso. Aquí tenemos un bote donde en la parte de arriba están los trimmers o condensadores ajustables, las dos bobinas, una próxima a la otra, y luego veis que aquí en el esquema la flechita de regulación ya está en el condensador y no está en la bobina. La bobina es fija. Entonces, tenemos las bobinas fijas y los condensadores, estos trimmers, condensadores de ajuste, son los que están en la parte superior. En el esquema que he cogido yo de un antiguo manual de radio, las bobinas son las que hacen variar la frecuencia de resonancia de este conjunto. Aquí tenemos una señal que vendrá de un bloque que explicaré posteriormente, que es el bloque de conversión y osciladora, donde tenemos el oscilador de la radio y el bloque de conversión. Entonces, de ahí, ya os explicaré cómo, sale una señal que llega aquí. Esta señal, a la frecuencia que llega aquí, resuena perfectamente aquí y es captada por este bloque de aquí, sintonizado también a la misma frecuencia, es introducido a través de rejilla control en la lámpara, amplificado, vuelto a introducir aquí y vuelto a ser inducido en este otro lado, pero cada vez de una señal muy pequeñita vamos obteniendo una señal mayor, hasta que luego aquí ya aplicamos lo que dice aquí, el detector. Me ha parecido muy didáctico este manual y bueno, vamos a ver si, aunque sea por etapas, conseguimos hacer una radio, pero por bloques, y así nos quedará a todos, incluso a mí, más claro cómo funciona el tema de un receptor superheterodino, que en este caso es un superheterodino, ¿no? Tiene esta etapa de heterodinaje.
lo que se produce aquí dentro de este transformador de frecuencia intermedia, de alguna manera, lo primero es desacoplar esta tapa de esta, pero al mismo tiempo conseguir una señal que, ya estando desacoplada, tenga algo más de ganancia. Fijaros que el efecto, lo he puesto aquí, es que se producen unos campos magnéticos en ambos circuitos, y entonces este induce y este capta. Y entonces lo que tenemos aquí es una separación dieléctrica total de esta parte con esta, como si estuviéramos hablando de un transformador eléctrico. El primario no tiene nada que ver con el secundario. El secundario es una tensión inducida que no tiene nada que ver con la tensión del primario. Entonces aquí tendríamos como el primario y el secundario. Pero aquí, en vez de hablar de tensiones, que también son importantes, estamos hablando más de frecuencias. Entonces, bueno, estuve buscando por ahí, por mis cacharros, no encontré ningún transformador de estos de frecuencia intermedia. Busqué por internet y los que encontraba, pues lo encontraba bastante carillo. Y al final encontré una radio cacharra que tenía los transformadores y me costaba lo mismo que unos transformadores solos. Entonces compré la radio entera y le saqué todo el material que a mí me interesa, que era gran cantidad de ese material, es el que voy a necesitar para hacer todo el tutorial. Por lo tanto, he ido aquí. Bien, ¿qué nos interesa saber de estas etapas? Bueno, este es el bote. Por otro lado, es bastante exagerado, porque si podéis ver, aquí tenemos muchos taladros. Por lo tanto, tendríamos que tener acceso a muchas bobinas. De hecho, están, porque este bote era para onda media y onda corta. Tenía como una doble, se utilizaba como doble transformador de frecuencia intermedia. A mí solamente me interesa la onda media, no quiero ir más allá, porque entendida la onda media se entiende la onda larga y las demás. Bien, ¿qué es lo que hay aquí dentro? Bueno, vamos a sacarlo con mucho cuidado, porque esto es bastante delicado. Vale. Fijaros lo que hay aquí dentro. ¿Os acordáis que os he comentado que habían una serie de bobinas, ¿no? Vale, estas son las bobinas y este es el condensador. Este de aquí es el condensador que está en paralelo con la bobina. Yo lo que he hecho ha sido sacar todo el resto de componentes que había por aquí y dejar bobina, condensador, y que estos dos campos magnéticos, este genere la señal de frecuencia intermedia y este la capte. Y aquí tenemos el dieléctrico, las dos bobinas separadas. Por aquí he hecho los puentes correspondientes, no sé si lo veréis o lo apreciaréis. Y aquí tenemos el circuito, no tiene más. Yo he cogido y lo he modificado a mi gusto. Entonces, como podéis ver aquí, pues solamente hay el condensador, la bobina, el condensador y la bobina. Y luego he llevado esto a la parte de abajo a un conector. ¿Vale? Bien, vamos a ver cómo funciona. He preparado por aquí, como son dos, he dejado uno listo para las pruebas. Sí, importante. Busqué la radio en cuestión, que era de desguace, y entonces vi cuál era el circuito tanque que utilizaba. ¿Veis? Tiene doble circuito. Este es el que a mí me interesa y este de aquí abajo era el que a mí no me interesaba. Entonces este de aquí lo he desmontado y lo he dejado inútil. Solamente me he quedado con estas bobinas y estos condensadores, que son lo que finalmente ha quedado de todo este bloque. Pues lo que ha quedado ha sido esto. ¿De acuerdo? Bien, una vez hecho esto, ¿qué hemos hecho? Vale, pues aquí ahora lo que tenemos es, como os he dicho, bobina, condensador, bobina, condensador. ¿Qué tenemos aquí? Bobina
tenemos bobina, condensador, bobina, condensador. Y todo esto dentro de un blindaje que será este de aquí. Este tubo de aluminio será el blindaje que llevaba originariamente. Muy bien. Aquí, a ver si os lo puedo enseñar. Es que lo tengo aquí montado para que lo podáis ver. Mirad, aquí tenemos el transformador de frecuencia intermedia con sus dos bobinas, con su núcleo ajustable en el interior. Es esto, no sé si aquí se apreciará. Veis que aquí en el interior hay como una formita. Esta formita es ferrita ajustable. Hay que tener mucho cuidado con esto porque se quiebra y se rompe con mucha facilidad. Por lo tanto, el ajuste tiene que ser muy fino. Vamos a ver. A mí se me han roto alguna vez y lo he hecho cientos de veces. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo ahora? Muy bien. Vamos a ver si os lo explico. A ver. Sí. Voy a tener que subir esto aquí. Vale. Aquí tengo un generador de radiofrecuencia. Está a 470. ¿Por qué está a 470? Pues porque en este circuito la frecuencia de trabajo es 470. Está ahí subrayada en color encima del bote. ¿Veis? 470. Entonces he puesto el generador a funcionar a 470 y me está generando una señal por estos cables de aquí de 470 kilociclos. Muy bien. Y luego aquí, si podéis verlo también, no sé si se puede ver bien, aquí tenemos 470 en el frecuencímetro, por lo tanto tenemos la frecuencia perfecta. 470.0506. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenemos también luego, ya veréis, aquí tenemos el osciloscopio, donde podremos ver las señales, que será lo más práctico de todo. Bien. Ahora os voy a explicar un poquito el qué se hace. A ver. Estos los venden a montón. Esto es una barrita de plástico que en su punta tiene una parte metálica. No sé si lo podéis apreciar. Bueno, veis esta cosita de aquí delante. Esto es lo que se introduce en la formita para ajustar la frecuencia. Y esto nos aleja de la bobina y de esta forma no hacemos perturbaciones de campo magnético y nos lleve a ajustes erróneos. Muy bien. Vamos a ver exactamente cómo tenemos. He conectado el generador. ¿A dónde hemos conectado el generador? Pues hemos conectado el generador aquí. Está entrando 470 kilociclos. Y esperamos verlos aquí, en la salida del segundo transformador. Por lo tanto, hemos de sintonizar esta etapa de FI. ¿Por qué? Porque la frecuencia intermedia que nos llegará del conversor de ondas, que es el bloque 1 del amplificador de la radio, si no tenemos esos 470 o los tenemos muy mal sintonizados, difícilmente llegaremos a escuchar ninguna emisora de radio. Bien, vamos a empezar. Introduzco esto aquí y voy a empezar a girarlo lentamente. Antes de empezar esto, permitirme que no lo podemos hacer todo al mismo tiempo, pero vais a observar como ahora mismo aquí tenemos simplemente ruido. En la medida que yo empiece a sintonizar el núcleo, veréis cómo empieza a aparecer. Ahora estoy haciendo el primer núcleo. Veis que el grosor de la línea va aumentando. Vale. Ya nos vamos a ir al segundo núcleo, que es el secundario, por decirlo de alguna forma. Ahora voy a empezar a moverlo. Fijaros como ya empieza, sí, muy bien. Fijaros,
Ahora he llegado al máximo punto de amplificación. Si me paso, vuelvo a perder la sintonía, por lo tanto no resuena la frecuencia del primario, y si le doy aquí, pues ya tengo sintonizado el transformador de frecuencia intermedia. Esto de aquí que vemos, a ver si lo puedo parar un poco, porque esto es bastante... Vale, no sé si así. Vale, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos una frecuencia que es muy alta, no la podemos ver, estos 470 kilohercios, y esto que va por aquí encima es el audio. Aquí estamos inyectando una señal, me parece que son de 800 kilos, de 800, sí, creo que son 800 hercios, o un kilociclo, 800 hercios, no lo sé exactamente. Bueno, pero esto es audio. De manera que podemos observar de qué forma hemos sintonizado esto. Y solamente, ¿veis? Aquí ya tenemos, en el secundario tenemos señal de radiofrecuencia. Hemos sintonizado ya la etapa. Bien, si... A ver, esto de aquí... Voy a ver si me arrimo un poco, Hoy no tengo la ayuda de mi cámara, que me ayuda en estas cosas. Bien, ¿veis? Yo lo único que he hecho es colocar aquí y moverme. Entonces, yo meneando estas formitas, ya digo siempre muy suavemente, yo puedo sintonizar la frecuencia de los 470 kilohercios. Una vez sintonizados estos 470 kilohercios, lo que yo tengo que hacer, evidentemente, es bloquear la formita. ¿Para qué? Hombre, pues para que no se me desajuste con la manipulación, ni con idas y venidas. Entonces antes se echaba una gotita de cera. No echéis Loctite, porque esto alguna vez habrá que moverlo. Entonces se ponía o una pinceladita de laca de uñas o una gotita de cera, de tal forma que luego con un simple movimiento se desbloquee. Necesita muy poquito. Si ponéis laca de uñas tiene que ser nada. No hay que pintar todo el núcleo. O sea, dándole una pinceladita por aquí, por el lado, sería suficiente. De tal manera que se nos quede bloqueado y sintonizado. Ahora mismo yo esto tengo a la máxima ganancia, el conjunto de estas dos bobinas acopladas a 470 kilohercios. Y con un audio acoplado de 1 kilohercio u 800 hercios, un sonido. He puesto un sonido, por eso la señal modulada es tan perfecta. O sea, dijéramos que ahora mismo tenemos el transformador DFI probado en laboratorio. Luego, a la hora de la verdad, cuando montemos todo el sistema de radio y tal y cual, posiblemente habrá que retocar de nuevo. Pero en principio vamos a volver a hacerlo como recordatorio, para que lo veáis y para que veáis lo sensible que es, ¿no? ¿Veis aquí a ver, sí, aquí, fijaros cómo en el momento que varía la inductancia, empieza a subir, empieza a subir, ahí tenemos la señal. Si sigo subiendo la formita hacia arriba, ya ha dejado de estar en el momento de máxima resonancia, el factor de calidad, ¿no?, de la bobina, ¿no? Fijaros, ¿ves? Ahí tenemos la máxima amplitud, por lo tanto es el máximo acople de señal entre primario y secundario. Por lo tanto, tenemos el máximo acople entre esta bobina y esta. Esto es exactamente el funcionamiento de un transformador de frecuencia intermedia.
Una vez ajustado, introducimos el bloque el tubo, para que no haya influencias y por lo tanto derivar cualquier campo magnético cercano, que puede ser el del transformador, puede ser de mil cosas, del oscilador y tal, no influyan sobre el acople de estas dos bobinas. Estas dos bobinas tienen que quedar blindadas. Por eso, nuevamente, los transformadores de frecuencia intermedia van, dijéramos, aquí metidos, ¿no? En estos blindajes, ¿no? Hay otros transformadores de frecuencia intermedia, por ejemplo, fijaros, este es un transformador de frecuencia intermedia también, ¿veis los dos tornillitos de ajuste? ¿Veis qué pequeñito es? Claro, este es para transistores integrados. ¿Por qué es tan pequeño y este es tan grande? Bueno, porque aquí trabajábamos con tensiones de 1 voltio, de milivoltios. En cambio aquí, si os dais cuenta, aquí estamos introduciendo dentro de la bobina los 150 voltios o los que sean a los que funcionará la radio. Por lo tanto, la bobina tiene que ser mucho mayor, el hilo, el blindaje, todo se complica. En cambio, por ejemplo, pues ya en los aparatos nuevos de radio y equipos transmisores y receptores de radio ya funcionan con estos bloques de FI en el cual están juntos, forman un único bloque. Incluso si os fijáis aquí debajo, tenemos al estilo casi SMD, los condensadores fijos montados ya debajo, o sea que no hay que montarlos ni fuera. Entonces prácticamente aquí tenemos lo que sería el conjunto de esto en válvulas, esto en transistores, o sea que evidentemente la electrónica convencional ha ido miniaturizando todos los componentes electrónicos. Bien, en principio montaremos esta etapa con una F85 o una lámpara parecida. Aún no sé si tengo alguna F85 o tengo que buscar alguna otra. Y montaremos esta primera etapa. Una vez montada, iremos a la parte conversora. Es un pelín más complicada, pero tampoco es difícil. Y por lo menos cuando hago el esfuerzo de comprenderlo y luego explicarlo posteriormente, me ayuda mucho porque acabo entendiéndolo mejor. Como siempre, nada más deciros que espero que os haya sido de utilidad y os agraden estas explicaciones, y deciros de siempre, me baso en mis experiencias y enseño lo que hago. No pretendo ser maestro de nada ni referente siquiera, porque para mí esto es una afición. Yo no me enfado, como hay gente que son muy puretas en el tema y se ponen como una moto. Yo creo que esto para mí es una diversión, no es mi profesión. Mi profesión sí que me la tomo en serio. Esto me lo tomo en serio, pero vamos, no llegamos al río. Bien, pues la próxima vez ya veréis funcionando la etapa. Aquí meteremos los 470 kHz y veremos la señal que entramos, la señal que sale, y veremos funcionar ya el equipo completo con la válvula también funcionando, las señales que se generan. Bien, pues muchas gracias, espero que el vídeo os haya gustado y que os parezca interesante. A mí me lo parece y en eso estoy. Muchas gracias y seguimos con los vídeos y esta colección que quiero hacer de llegar a hacer unas radioválvulas, porque ya tengo la espinita clavada. Venga, hasta luego.